Museo de Bellas Artes, en el Centro de
la agenda en un futuro de eso, vamos a ver por este año. No sé qué es lo que pregunta.
Nos encontramos en este momento en el claustro del Centro del Carmen. Tenemos aquí al famosísimo artista valenciano madrileño de Múnich, señor Nani Boronat. Hola, buenas. Soy Nani Boronat, soy valenciano, que mi DNI no pone que sea valenciano. Por casualidades de la vida, la cigüeña me soltó en Barcelona, pero toda mi familia es de aquí y ha sido un placer, un orgullo tomar parte de esta exposición. Vivo en Múnich, en Alemania, desde hace 10 años y hace poco mandé unas fotos para participar aquí en la Bienal. Fueron aceptadas y coincidió con unas vacaciones que tenía comprado el billete para Madrid, encajaba justo con las fechas y ha sido coger un AVE y venirme, viaje relámpago hasta aquí. Y esto promete, la Bienal esta promete, vamos, es el tercer año que se hace y por lo que estoy viendo va a haber una cuarta edición y una quinta y vamos a ver si conseguimos también estar ahí. Estoy exponiendo en la Galería La Metro, la Sala La Metro, junto con artistas tan maravillosos como Manolo Gil Labradero, y que Valencia es fantástica. O sea, a mí el reencuentro con esta ciudad, cada vez que vengo me meto un chute de mi esencia, de mi infancia, de mí mismo, de mis orígenes, y ahora me iré el viernes viajo para Múnich nuevamente y me voy con las pilas bien cargaditas, bien alimentado para empezar a encerrarme en el estudio el lunes y a trabajar con nueva obra. ¿Cómo te llamas? Pedro Ramos. Pedro Ramos. ¿De qué ciudad de Portugal eres? De Lisboa. Lisboa. ¿Del Benfica o del Sporting? No, Sporting. ¿Y qué haces? ¿Cómo has conocido esto? ¿Cómo has conocido esto? ¿Cómo has dado con la Bienal esta? Muy buena, muy buena. Pero tienes obra tuya aquí, ¿no? No, la mía es en Caixa Bancaja. En Bancaja. Fundación Bancaja. Fundación Bancaja. Pues nada, ¿y tu amiga también está exponiendo aquí o no? No. Mi amiga es mujer de Roberto. La mujer de Roberto. De Roberto. Roberto del Benfica. Roberto. O del Oporto. Muy bien. Oye, encantado de conocerte. Yo soy Nani Boronat. Yo estoy exponiendo aquí también. ¿Estás exponiendo en Sí. Mañana iré a verla. Sí. Es una pieza en leño azul. ¿Escultura entonces? Sí, escultura. ¿Y tú en Lisboa que tienes tu taller o eres profesor en la escuela de allí de Bellas Artes? Ya fui profesor, ¿Sí? Ahora no, trabajo sobre mí, tengo un taller muy grande, pero no en Lisboa, en Málaga. Okay. Es Puerto de Lomar y es a 30 kilómetros de Lisboa. ¿Dirección Carcabelos o dirección...? No, dirección sur? norte. Vale. Yo estuve un año viviendo ahí en Alfama. Sí. Ok. No, me encanta Portugal. Yo vivo en Múnich, en la ciudad alemana de Múnich. Y tengo amigos portugueses y es que somos como hermanos allí. Juntamos españoles y portugueses y... Sí. Claro, nos une mucho. Hablar en español, es muy difícil. Es muy fácil, ¿no? Sí, te lo inventas y aciertas. Sí, entiendo todo, pero hablar es difícil.